Good morning, church. Buenos días, iglesia. Amén. How many of you are glad to be here today? ¿Cuántos están contentos de estar aquí hoy? Amén. Even though it's a little warm, Aunque se siente calientito, we just turned the heater off, so hopefully it'll cool off. ya lo apagamos, así que se supone que se aclimatice en un momento. I have a question for you. Yo tengo una preguntita para ti. How many of you are sick? ¿Cuántos están enfermos? I'm glad we have about 6 honest people here. Por lo menos tenemos 6 gente honestas en esta mañana aquí. All of you are sick. Todos estamos enfermos. And how do I know that? ¿Y cómo yo sé eso? Because the Bible says so. Porque la Biblia lo dice. So what we're going to talk about today Lo que vamos a estar hablando en esta mañana is we are going to talk about how to deal with our sickness. es cómo nosotros podemos lidiar con nuestra enfermedad. But before we do that, let's have a prayer. Antes de eso, vamos a orar. Dear Father in heaven, Amante Padre que estás en el cielo, we thank you for your blessings. gracias por tus bendiciones. We thank you for this day. Gracias por este día. And we pray you'll be with us now as we open your Y te word. pedimos que estés con nosotros mientras hablemos tu santa palabra. In Jesus' En el name. nombre de Jesús. Amen. Amén. So how do you know, if someone says, are you healthy? How do you know that you're healthy? Si alguien te dice que tú estás saludable, ¿cómo en realidad tú sabes que tú estás saludable? Well, number one, you're going to say, well, because I say so. I'm Bueno, primero tú decir, bueno, yo lo sé porque yo lo digo. going to say, look, I look healthy, right? Mira, yo me veo saludable. He just looks healthy, right? Yo me veo saludable. Because I feel healthy. Porque yo me siento saludable. Or because the doctor gave me a good bill of health. O porque el doctor me dio un buen diagnóstico y dice que yo me estoy saludable. But too many times do we try to diagnose whether we are sick or healthy by looking at the outside. Pero muchas veces nosotros nos diagnosticamos diciendo que estamos saludables de acuerdo a lo que vemos o la gente dice. I want to tell you a story about 2 men. Yo quiero decirte la historia de 2 hombres. This was back in the day when I wasn't such a very good Christian. Esto fue hace mucho cuando yo no era muy buen cristiano. I went to a bar one night, Yo una noche fui a un bar and when I was sitting in there, I saw 2 men from my church. y cuando yo estaba allí sentado, yo vi 2 hombres que iban a la iglesia que yo iba, sentado allí también. And I said, hey, what are y'all doing here? Y yo les digo, ¿qué ustedes hacen aquí? And of course, they didn't ask me what I was doing there, but I was curious to why they were O there. sea, ellos no me preguntaron qué yo hacía allí, pero yo estaba curioso, ¿qué hacen ellos aquí? They said, oh, well, we have a ministry that we do. Y ellos dijeron, oh, nosotros tenemos un ministerio que hacemos. I said, well, what is that ministry? Y yo les pregunté, ¿qué es ese ministerio? ¿De qué trata? They said, well, we come to the clubs on Friday and Saturday nights, Nosotros venimos a los clubes, a los bares, los sábados y los viernes en la noche. and we sit here and we hope to be able to influence those people that are Y coming. nosotros venimos y nos sentamos esperando influenciar en la gente que viene al bar. And so I asked them the question. Y yo les pregunté a ellos. I said, don't you fear that their influence might have an effect on you? Y yo les dije, ¿ustedes no creen que la influencia de ellos va a influenciar en ustedes, no ustedes en ellos? They said, oh, no, we feel like we're called by God to be here. Y dijeron, no, nosotros sentimos que Dios nos llamó para venir para acá, al bar. So ever since that day, So, desde ese día, I've had a really hard time trying to reconcile that conversation in my mind. yo he tenido un gran problema tratando de entender esa conversación que yo tuve con esos caballeros ese día. There's several kinds of health that we can talk about today, Hay muchos tipos de salud que nosotros podemos estar hablando en este día, but we're going to talk about 2. pero vamos a hablar 2 en específicas. The 4 are physical, spiritual, mental, and physical. Las 4 son espiritual, física, mental y social. So we're going to talk about your social and your spiritual health right now. Vamos a hablar un poquito acerca de tu salud social y espiritual. Let's take a look at Mark chapter 2, Vamos al libro de Marcos, el capítulo 2. verses 15 through 17. Marcos capítulo 2, 15 al 17. And I want to share a story with you about Jesus and something crazy that he did. Y yo quiero compartir una historia de Jesús y algo bien loco que él hizo. Are we all there? Say amen. Estamos todos ahí en el libro de Marcos, el capítulo 2, versos 15 al 17. Amen. Amén.
Lucas, can you read verse 15 for me? El verso 15 dice, sucedió que estando Jesús a la mesa en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se sentaron con él y sus discípulos, pues ya eran muchos los que le seguían. Now, for some of you who have a different translation, it might say Levi or Matthew, but it's the same person. Quizás algunas versiones de ustedes, algunos dicen Leví, otros dicen Mateo, pero es la misma persona. But what did it say Jesus was doing? ¿Qué dice que estaba haciendo Jesús? It said he was sitting with the tax collectors and the sinners to eat dinner. Dice que Jesús estaba sentado en la mesa con los que recogían los impuestos y con los pecadores. Let's go ahead and read verse 16. Ahora el verso 16 dice, cuando los maestros de la ley, que eran fariseos, vieron con quién comía, les preguntaron a sus discípulos, ¿y este come con los pecadores de impuestos? ¿Y este come con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? All right. First of all, the spiritual leaders of the church, Primero que nada, los líderes espirituales de la iglesia, now I say that lightly, aquí entre comillas, are questioning Jesus and his motives. le están preguntando a Jesús, están cuestionando a Jesús y a sus motivaciones. How is it that this man can eat with ¿Sabe sinners? cómo es que este hombre puede estar comiendo, sentándose a la mesa con los pecadores? Let's find out what he says in verse 17. Ahora vamos a ver qué dice el verso 17. Al oírlos, Jesús les contestó, no son los sanos los que necesitan médicos, ni los enfermos, y yo no he venido para llamar a justos, sino llamar a pecadores. Did you pick up the humor of Jesus Christ in that verse? Ustedes hasta cierta forma entendieron con el humor que Jesús, con la jocosidad que Jesús dice algo en este versículo. Did you see the humor in what he said? ¿Ustedes entendieron que fue algo un poco jocoso lo que Jesús dijo en este versículo? Algo gracioso. He said, those who are well have no need of a physician. A Jesús le está diciendo, esos que están sanos no necesitan un doctor. Who are the people that were questioning him? ¿Quién está cuestionando a Jesús? ¿Quién le está preguntando cosas a Jesús? The people who self-proclaim themselves to be healthy. Esos que se llamaban a sí mismos, entre comillas, saludables. So he says, I did not come here for you. O sea, Jesús dijo, yo no vine para ti. I came here for the sinners. Yo vine aquí por los pecadores. Because if you're healthy, Porque si tú estás saludable, you don't need a doctor. tú no necesitas un doctor. But these folks over here do. Pero estos sí que se están sentando conmigo en la mesa, sí necesitan un doctor. So I thought it was kind of interesting how Jesus turned their question around to make fools of them. ¿Sabe? Hasta cierta forma, a mí me parece curioso cómo Jesús hace la pregunta para hacerlos lucir a ellos como lo que están haciendo, ridículos. Now some people might ask, well, if Jesus were to put himself in the company of sinners, would he not then become a sinner too? Pero la pregunta es, si Jesús viene y se sienta a comer con los pecadores, ¿no se va a convertir Jesús en un pecador también? Have you ever been in the company of a sinner? ¿Ya estuvo acompañado de gente que son pecadoras? You're in the company of sinners right now. O sea, tú estás ahora mismo sentado aquí, al lado de un pecador. But I want to share a couple verses with you Ahora yo quiero compartir varios versículos contigo. where the Bible talks about the associations that we keep with people. Y la Biblia nos habla en estos versículos acerca de la asociación que nosotros tenemos que hacer con otras personas. The first one is Proverbs chapter 13, verse 20. La primera es Proverbios 13. Which one? Proverbs 13, 20. Proverbios Right? Are we able to commune with God anymore when we are destroyed? ¿Tenemos la oportunidad de reunirnos con Dios cuando ya estamos destruidos? So the Bible encourages us then to walk with wise people. La Biblia nos recomienda que andemos con gente sabia. Now let me ask you a question. Would all of you in here consider yourself to be wise? ¿Ustedes aquí se sienten sabios? Hold on now. Cuidado con tu contestación. I know you're trying to be humble by saying O no. sea, tú quizás estás tratando de ser humilde diciendo, no, yo no soy sabio. But in the context of a foolish and a wise person,
Pero would en you el con- consider yourself to be wise? Ahora, en el contexto de ser sabio o necio, ¿tú te consideras sabio? Amén. Do you consider yourself to be foolish ¿Te sientes necio or wise? o sabio? ¿Qué te consideras? There's only two groups. Hay solo dos grupos de personas en la vida, los sabios o los necios. There's no in between. No hay un término medio. Foolish, Necios wise. o sabios. Okay. So if you consider yourself to be wise, what counsel does the Bible give? Si tú te consideras sabio, ¿qué consejo da la Biblia? Don't hang out with the fools. No andes con los necios. No te la pases por ahí con los necios. But pastor, didn't Jesus hang out with the Pero la pregunta es, publicans and the sinners? pero la pregunta es, pastor, pero tú acabas de leer un versículo que dice que Jesús se sentaba con los pecadores. Yes, but hold on just a second. Pero sí, espérate un momentito. Let's look at the next verse. Vamos al próximo verso. Proverbs 22. Proverbio 22. And I'm just going to read it and he can repeat it. Proverbio 22. Proverbs 22 verses 24 and 25. Proverbio 22, 24, 25. 22, 24, 25. And it says this. Y dice, Make no friendship with an angry man, no hagas amistades con un hombre enojado, and with a furious man do not go, y con un furioso no vayas, lest you learn his ways and set a snare for your soul. Lest you learn his ways and set porque a si snare. no, vas a aprender sus malas costumbres. What is snare? A trap. Y tu alma será atrapada. How many of you want to be caught in a trap? ¿Cuántos de ustedes quieren ser atrapados en una trampa? Nobody. Nadie quiere ser atrapado. So if you don't want to be caught into a trap, what counsel is given Si to us? tú no in quieres Scripture? ser atrapado en una trampa, ¿qué dice la escritura que tú tienes que hacer? It says, do not hang out with people whose ways are going to influence O you sea, no andes con ellos porque su forma de ser va a influenciar en ti in a bad way. de mala forma. We got one more verse. 1 Un versículo Corinthians más. 15:33. Primera de Corintios 15:33. Sí. Do not be fooled. No seas necio, no se dejan engañar. Evil company corrupts good habits. La compañía corrupta trae, la mala compañía corrompe los buenos hábitos. Well, but pastor, didn't Jesus fellowship with sinners and tax collectors? Y entonces volvemos a lo mismo, pero ven acá, Jesús dice que se sentó con los recaudadores de impuestos y los pecadores. Yes, he did. Sí, Jesús lo hizo. But let me tell you the difference between Jesus and you and me. Pero déjame decirte una diferencia entre Jesús y tú y yo. Number one, Número uno, his association was not to participate in their folly. la asociación que Jesús tuvo con estas personas no fue para participar de lo que ellos hacían, Not to support what they were doing. no para apoyar lo que ellos estaban haciendo, Not to join in their lying and their deceit. no para hasta cierta forma seguir haciendo lo que ellos hacían. But he was motivated by love in order to redeem them. Hasta cierta forma Jesús se empieza a acompañar con ellos para mostrarle el amor y redimirlos. His company with them was to make them more like him. La compañía que Jesús hacía con estos individuos era para convertir a estos individuos como Él era. So, can you do what Jesus did? ¿Puedes tú hacer lo que decía Jesús? Well, let me go back to the example I gave at the beginning. Déjame darte el ejemplo que te mencioné cuando comenzamos. The two guys sitting in a bar. Los dos hombres sentados en el bar, And I said, hey, what are y'all doing? y yo le pregunté, ¿qué ustedes hacen? How come y'all are here? ¿Por qué ustedes están aquí? Well, we have good intentions. We want to come here and save Bueno, those that are sinners. nosotros tenemos buenas intenciones y queremos sentarnos donde están los pecadores. You remember the question I asked them? ¿Y se acuerdan la pregunta que yo le hice a ellos? Aren't you afraid that their influence is going to O sea, influence ¿no you? tienes tu miedo que ellos van a influenciar en ti en lugar de tú en ellos?
What do you think happened after a period of time? ¿Qué ustedes creen que pasó con el pasar del tiempo? Do you think that their influence helped change the lives of ¿Ustedes creen these? que la forma de estos dos Party hombres goers? influyó en el resto del bar? The people that were at the bar and the clubs? La gente. Or do you think it was the other way around? ¿Ustedes creen que fue al revés? La gente del bar influyó en los dos hombres. Let me tell you why it went the wrong way. Déjame decirte por qué la cosa no fue como se esperaba. You see, our associates will determine whether we are sick or healthy.